Hola, muy buenas, el grupo de Filosofía 1. Eh, Voy a tener este espacio para comentarles lo que prácticamente empezamos a partir de esta semana. Eh, Clases anteriores, siempre en análisis filosófico sobre la economía habíamos visto el empirismo británico y habíamos visto a John Locke, Hume, David Hume y Dan Smith. En este caso, esta semana comenzamos con el epígrafe que he llamado Defensa del Capitalismo y estamos viendo la figura de Max Weber. Max Weber, junto con Durkheim y con Carlos Marx, considerados los tres padres de la sociología. A veces se compara y se dice sociología antigua, sociología moderna. Realmente estamos hablando de una sola sociología. Ellos son los padres de ese estudio de la sociedad humana. Y vamos a ver esta figura, repito, de Max Weber. Max Weber, un hombre del siglo XIX, donde nació, murió en el siglo XX, realmente con una historia política muy grande, porque incluso participó como uno de los, por la parte alemana, de los firmantes del Tratado de Versalles, tratado por el cual Alemania firmó la rendición de la Primera Guerra Mundial. Y repito, Weber fue uno de los participantes en ese histórico evento, un evento que evidentemente lo marcó en su vida personal, al igual que su propia familia. Yo creería que tanto uno como los otros con una influencia muy importante, o sea, religión y política. Y en el caso de la religión, Max Weber, su mamá, eh, una calvinista convencida, lo llevó a él al calvinismo. Calvinismo es una de las formas del protestantismo. Si la reforma protestante, que por cierto mañana se conmemora aniversario, si la reforma protestante comienza con Martín Lutero, el que lo va a seguir o el que crea esa en la continuación de la llamada iglesia reformada, eh, una nueva iglesia, es Juan Calvino. Y Juan Calvino, repito, con una influencia en Francia, en Suiza, y incluso su pensamiento pasa hacia las Islas Británicas, ahí se convierte en puritanismo, y de las Islas Británicas pasa o pasó a los Estados Unidos en lo que hasta nuestros días se conoce como las corrientes evangélicas, las diferentes denominaciones evangélicas que tienen también, o que llegaron a El Salvador eh, a partir de 1830, eh, perdón, a ver, 1830 sí, del siglo XIX, y que han tenido y siguen teniendo en una influencia muy destacada en la vida actual y la sociedad actual salvadoreña. Fíjense la influencia del calvinismo. Ese calvinismo es eh, como tendencia en la que va a ser predominante en el pensamiento de Juan Calvino. Y esta introducción a mí me parece o me parecía importante destacarla porque eh, hay que ver a Weber y sus estudios, especialmente sus estudios relacionados a la sociedad y su vínculo con la cultura. Y hoy día incluso las relaciones económicas, las relaciones sociales vinculadas a la cultura. Es el primero, junto con Carlos Marx. Carlos Marx lo había hecho un poco antes, que empieza a hablar de la influencia destacada para Max Weber, realmente en muchos casos determinante, de la cultura en la sociedad humana y dentro de la cultura para Max Weber la religión. Eh, Él basa su teoría en ese análisis de incluso considerar que el desarrollo del capitalismo en Europa fue distinto a el desarrollo del capitalismo en otras regiones del planeta por la influencia de la religión, en este caso las religiones protestantes, dentro de las religiones protestantes la religión calvinista,
que hicieron que Europa se engrandeciera, se hiciera más poderosa, y según Weber es la única manera de explicar por qué Europa llegó a ser preponderante desde finales del siglo XIX y el siglo XX. Bueno, Weber muere antes de 1945, porque ya sabemos que después de 1945, terminada la Segunda Guerra Mundial, Europa deja de ser el centro del poder económico militar del planeta y pasa a los Estados Unidos en América, o sea, ya no en Europa, pero no se le puede achacar eso a Weber porque él realmente ya había fallecido. Por lo tanto, su pensamiento, ese pensamiento de finales del siglo XIX y del siglo XX, tiene una realidad histórica determinada, y esa realidad histórica era del predominio europeo, yo diría, las tres grandes potencias europeas, o las tres más grandes potencias europeas: Alemania, el Imperio Británico y la República Francesa o el Imperio Colonial Francés. Las tres, esos tres que después fueron los grandes imperialismos y que llevaron a Europa a dos guerras mundiales, es lo que Weber va a defender y lo que Weber va a considerar como algo extremadamente importante. Partiendo de la religión, porque para Weber la religión calvinista hacía que las personas que se dedicaban a los negocios fueran personas ahorrativas, yo diría con un pensamiento muy, desde el punto de vista de lo que hacían, muy modesto. O sea, hay que ahorrar capital. Con ese ahorro de capital vamos a seguir invirtiendo, vamos a seguir creciendo, y según Weber, a partir de eso es la única explicación que se tiene de el desarrollo del sistema capitalista en Europa y su predominio a nivel planetario. Incluso Weber llegó a plantear de que el capitalismo había nacido en los países como Alemania, como Francia, como el Reino Unido, Holanda. Él dice que eran países muy influenciados por él, en la reforma protestante, por el protestantismo como religión, por eso que se ha llamado, repito, la iglesia reformada. Esto tiene, por supuesto, también sus críticas. Sus grandes críticos han planteado en una cosa que es en real, o sea, de facto, es un hecho que el capitalismo, o la primera etapa del capitalismo, en lo que se ha llamado el capitalismo mercantil, o capitalismo comercial mercantil, o capitalismo comercial mercantil y usurero, no nació realmente en Alemania, ni nació en Holanda, ni nació en el Imperio Británico, sino en realidad nació en el norte de Italia. Y el norte de Italia realmente es un país predominantemente católico. Ahí nacieron realmente los primeros bancos, ciudades como Florencia, yo diría todo el norte de Italia, desde Roma hacia arriba, ciudades de Florencia, Génova, Venecia, desarrollaron grandes bancos que prestaron dinero al mundo, a reyes, a príncipes, hicieron grandes capitales y empezaron a partir de eso a desarrollar un capitalismo que después se trasladó a los países como Alemania, como Holanda, como el Reino Unido, y de ahí, repito, pasando a lo que primero fueron las colonias, las 13 colonias británicas en los Estados Unidos, para convertirse después en la Unión Americana que nosotros conocemos hoy. Pero lo cierto es que se equivocó Max Weber en eso. Eso no puede tomarse como una crítica desde el punto de vista, o sea, que no tenga algún tipo de sensibilidad. Simplemente los seres humanos nos equivocamos en nuestras valoraciones. Los que vienen después de nosotros interpretarán las condiciones históricas de otra manera y también dirán en qué nosotros nos equivocamos o en qué acertamos. Así es como se mueve el desarrollo yo diría, de la historia social del planeta y de los análisis que tengan que ver con la sociedad humana, que, como yo siempre he dicho, es lo más complejo que hay de estudiar por la cantidad de variables que influyen. Pero en Weber, esa variable dentro de la sociedad humana fue la religión. Y a mí me parece que eso es importante tomarlo en cuenta incluso para el caso salvadoreño, que nos compete, porque es propio del Salvador. Cualquier encuesta
desde el 90, o sea, a partir de 90 a 98% es lo que arrojan las encuestas, los salvadoreños y las salvadoreñas se consideran religiosos, mayormente cristianos, o cristianos católicos, o cristianos evangélicos, aunque haya también otras religiones. Por lo tanto, la variable religiosa en la cultura salvadoreña es extremadamente importante. Yo no tendría que ustedes preguntarle, pero todos sabemos que seguramente en nuestras comunidades, en nuestros barrios, hay muchísimos templos. eh, a veces concurren en espacios pequeños 5 o 6 templos, desde, repito, desde la Iglesia Cristiana Católica hasta las otras denominaciones evangélicas, los cuales nos muestra la influencia que tiene este factor para analizar cualquier eh, situación que tenga que ver con la sociedad salvadoreña. De aquí la importancia que tiene Weber en su estudio. Yo los invito a todos y todas a que sean partícipes de un estudio bien profundo de él como personalidad en la historia humana y en la historia de la sociología y de la filosofía, porque eso es su pensamiento, un pensamiento de analizando la filosofía de la sociedad y la filosofía de la historia. Hasta aquí esta parte, los convoco, por supuesto, a que todos y todas estudiamos al respecto estos temas y, por supuesto, continuemos con los resultados que están teniendo, resultados que desde mi punto de vista han sido muy satisfactorios y que estoy seguro que ustedes van a mantener. Tengan todos muy buenos días y muchas gracias.